Bien, señores, gracias por compartir con nosotros estos momentos del podcast Hablan los Expertos. Usted cuando tenga chance, dale a la campanita, se suscribe y así podemos replicar y le llegamos a más gente, ¿verdad? A más personas en el mundo de los temas que hemos estado tratando en este podcast junto a Ernesto, Juan José y quien les habla, que es una conversación orgánica, tranquila, agradable, de temas que al público le gustan y algunos temas que son picantes también, que llaman mucho la atención. Tú sabes que yo le estaba diciendo a Ernesto que el tema del estadio de Santiago, de ponerle nombre sí o no, o a quién se le ponga, es un tema que hay que analizarlo, primero con pinzas, y luego yo diría que más profundo. Esto no es un simple nombre del estadio. Acerca de la designación o posible designación del Estadio Cibao con el nombre de Miguel Guelo Diloné, la considero aceptada, muy oportuna. Ha sido el jugador más excitante. Aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo jugar en la pelota dominicana especialmente, era el personaje que aglutinaba a toda la familia, que todo el mundo quería ir al estadio a verlo, tanto los contrarios como los seguidores de las Águilas. Y además era la esperanza de que con Diloné nosotros teníamos el campeonato en la mano. Cuando hablo de nosotros, hablo de los seguidores del equipo aguilucho. Sus números están ahí, líder en bases robadas, un promedio de por vida más que suficiente, y creo que fue oportuna la designación del Estadio Cibao con el nombre de Miguel Guelo Diloné. Aunque hay otros jugadores que también tienen igual de mérito, pero creo que lo que pudimos verlo jugar, sabemos el tipo de jugador que fue. ¿Por qué? Porque el Estadio Quisqueya tiene el nombre de Marichal. Marichal, para muchos, ha sido el más grande lanzador dominicano. Otros dicen que es Pedro Martínez. Pero en su época fue el mejor y fue al Salón de la Fama. Pero Marichal, señores, fue una estrella en la Liga Dominicana. Su efectividad menos de 2, casi 40 juegos ganados. Eso quiere decir que Marichal fue también una estrella en los equipos de la aviación militar dominicana y representó el país. Tiene los 4 golpes, Marichal. Buen pelotero aficionado, buen pelotero profesional en su país y excelente lanzador en grandes ligas. Su nombre lo lleva el estadio de la capital. Entonces ahora nos vamos para Santiago. Todos sabemos, Ernesto, que para cambiarle el nombre, ponerle el nombre, tiene que ir al Poder Legislativo. En el caso, la Cámara de Diputados y el Congreso, los senadores. Pero hay muchos de esos diputados, con el respeto que se merecen, algunos de ellos que son hasta amigos míos, que ni saben dónde queda el Play de Santiago. Entonces, a la hora de tú votar por una moción, sin tú conocer quién fue o quién no, o qué historia tiene, eso es como que muy subjetivo, elegir el nombre de un estadio en un congreso. Diloné, que fue elegido, fue una sensación deportiva, no beisbolística nada más, deportiva. Aquí mucha gente que creció con Diloné quería ser como Diloné, hasta jugando softball. Diloné llenaba estadios, los estadios de home club, el de él, y llenaba el visitante, por su forma excitante de jugar la pelota en la Liga Dominicana. Revolucionó el béisbol, Guelo Diloné. Esa es la realidad, ¿eh? En Grandes Ligas tuvo un buen año cuando batió 3.41 con los Indios, pero Diloné no fue un pelotero estable en Grandes Ligas y no fue una estrella en Grandes Ligas. Entonces yo creo que sin ánimo de quitarle mérito, porque lo tiene todo, además de que lo tiene como persona, Diloné, que también es una estrella como ser humano, pero desde mi punto de vista, yo sé que esto me va a traer situaciones de gente que está de acuerdo o no conmigo. Desde mi punto de vista, el Estadio Cibao de Santiago debe tener el nombre de Chilote Llenas. Y voy a basarme
en un argumento simple y llano. Chilote Llenas fue jugador y dio 50 jonrones y fue campeón como jugador. Fue dirigente y fue campeón como dirigente. Fue gerente y fue campeón como gerente. Fue presidente y fue campeón como presidente. Además, otro aspecto intangible que no sale en periódicos ni en redes sociales: las crisis más grandes de las Águilas en los últimos 40 años la ha solucionado Chilote Llenas. Entonces, todo lo que está alrededor de Chilote, alrededor de las Águilas, es éxito. Entonces, yo por eso pienso que el estadio de las Águilas debe llamarse Chilote Llenas. Colocarle nombre al Estadio Cibao de Miguel Gelo Diloné no es descabellado. Sin lugar a dudas, Diloné ha sido el pelotero más excitante y quien revolucionó el béisbol en la Liga Dominicana. Ahora bien, si en mis manos estuviese la decisión de colocarle un nombre al Estadio Cibao, pondría el de Winston Chilote Llenas. ¿Por qué? Las Águilas Cibaeñas tienen 22 coronas. De las 22, Chilote ha estado envuelto en 21 coronas de las 22 que ha ganado el equipo. Chilote, como jugador, colocó un nombre en el promedio o por encima del promedio y logró ser campeón como jugador, también como capitán. Winston Llenas fue campeón como dirigente, como gerente general, como presidente del equipo, incluso hasta como presidente ad vitam ha estado envuelto en las coronas de las Águilas Cibaeñas. Chilote ha sido la figura más influyente del equipo aguilucho desde su historia. Y lo más importante es que Chilote ha iniciado y todavía se mantiene como aguilucho. En ningún momento ha abandonado el equipo de las Águilas Cibaeñas. Chilote ha sido la figura más exitosa dentro de la organización de Águilas Cibaeñas. Por ende, creo que su nombre sería correcto que le colocaran al Estadio Cibao. Nota, con esto no contradigo ni demerito los logros de Miguel Diloné, de Luis Polonia, de Tony Peña, entre otros grandes jugadores que han desfilado por el equipo aguilucho. Para terminar, de las 22 coronas de Águilas Cibaeñas, Chilote Llenas ha estado envuelto en 21 y en todas ha sido exitoso. Así que, es mi opinión. Muchas gracias. Otra cosa, para completar yo mi comentario: Chilote no trabajó nunca con otro equipo que no fueran las Águilas. Yo creo que cuando tú ves a Chilote con una chacabana y con la gorra de las Águilas, tú estás viendo como Santiago, estás viendo las Águilas. Y eso es lo que yo entiendo que debe ser. Hay mucha gente que menciona a Tony Peña. De todos, de los valorados, si tú metes los 5 guantes de oro en Grandes Ligas, y de ser un catcher que en un momento era uno de los mejores 3 catchers siempre del negocio, también tú lo puedes valorar. Y ganó como dirigente también. Pero Chilote, como que es el más completo de todos los aguiluchos. Esa es la palabra. ¿Qué tú opinas? Yo di mi opinión en una parte del podcast pasado. Lo primero es que los nombres de los estadios están hechos no solamente para atletas, sino para propulsores. Por eso el Palacio de los Deportes no tiene el nombre del mejor baloncestista dominicano. Tiene el nombre de don Virgilio Travieso Soto como propulsor del baloncesto. Entiendo, y ahí voy, que esas diatribas en las que alguna gente estará de acuerdo o no, y en este caso tú mencionaste las dos cosas directas que voy a responder, la de Marichal, que además tuvo un rol como servidor del Estado, aunque ya fue retirado, pero servidor del Estado, ministro de Deportes, y que además ha sido un gran embajador de República Dominicana por su extraordinario comportamiento y delicadeza. Pero tú tienes también a Felipe Alou, donde ahora el estadio que le tenemos es el que hicieron los Gigantes para los muchachitos aquí en Boca Chica. Entonces, yo digo, evitémonos
y eso es lo que yo he estado diciendo hace tiempo, el tiempo ha cambiado. Ahora tú tienes otras formas. Si tomas grandes estructuras, porque no solamente son estadios, también hay estructuras culturales que también llevan nombre de hombres grandes y entran también propulsores. Es una historia. Si tú pones el nombre, tú detienes la historia. Y yo no estoy de acuerdo en eso, precisamente por eso. Si lo quieres poner en el béisbol, le dije, ningún estadio de béisbol tiene nombre. Ahora, le digo como una cosa, le digo la otra. Cincinnati, por ejemplo, que era un juego que estábamos transmitiendo ayer, ese estadio ha tenido 7 nombres. Los estadios cambian de nombre, no hay ningún problema. Tampoco tiene que ser que porque le pusimos Juan Marichal hoy no lo podemos cambiar. Yo estaría todavía más de acuerdo por eso. Un homenaje hasta un cierto tiempo, diciendo, bueno, pero ahora le toca a Felipe, porque siempre va a haber, Alberto, y amigos en sus casas y amigas que son de esta sociedad dominicana, alguien que viene con más grandeza que el que le pusiste. El tema es el siguiente. No es que no lleve el nombre. Todos estamos de acuerdo en que lo tiene que llevar. La pregunta es, ¿era algo exageradamente desesperante o desesperado, como decía el diputado Marmolejos, de que había que hacerlo rápido y urgente porque el santiaguero necesitaba que se le pusiera el nombre, como le había dicho? ¿O simplemente era algo para poder llamar la atención? Porque si nos vamos de esto, la pregunta del tema es si el nombre Estadio Cibao había que dejarlo como Estadio Cibao o si debe llevar el nombre de otras figuras. Porque tengo entendido hasta ahora que entre los fanáticos aguiluchos, si usted le pregunta a ellos qué nombre debe llevar el estadio, la generación actual seguramente sabe por Polonia, que es el que más conoce, el más nuevo de todos. El que conoció a Miguel Gelo Dililoné sabe y entiende que es los mejores que tiene las Águilas en toda la historia. Pero también está Chilote Llenas, jugador, asistente, dirigente, gerente, presidente del equipo en todas las acciones, y ha sido en todos que ha sido campeón. También está Tony Peña. O sea, el problema no es que lleve el nombre, puede llevarlo y estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿debería el nombre del Estadio Cibao quedarse simplemente como Estadio Cibao o debería también llevar el nombre de otros jugadores que también lo merecen? Y puse el ejemplo de que, bueno, ya le pusimos Félix Sánchez, ¿y ahora dónde vamos a ponerle Marilady? Vamos a hacer un estadio nuevo para ella. Porque cuando venga otro atleta que rompa todos los récords de todos los Juegos Olímpicos y es dominicano, entonces tenemos que decir, pues este es más grande que nosotros dos, ¿y ahora qué hacemos? No, lo vamos a tener que poner afuera en la cafetería, el nombre. Entonces, el Licey puede decir que su época más grande fue la de Monchín Pichardo, como gestor. Y que debería llamarse Monchín, porque esa fanaticada del Licey, grande y fuerte, fue reafirmada por la época de Monchín, por sus excelentes relaciones como gerencia. Entonces, y eso no tiene nada en el estadio. Y hay que buscarle que una plaquita. Entonces yo entiendo que lo que tenemos que hacer los homenajes es alrededor. Por eso lo dije ya. Vayan a los estadios. Miren, por ejemplo, a Stan Musial, que fue un grande de los Cardenales, pero que tiene una estatua afuera. La estatua de Di Mayo, la que tiene Baby Ruth, la estatua que tiene Bobby Cox ahí cuando estábamos en Atlanta. Vemos estadios donde sus grandes jugadores tienen una estatua. ¿Por qué no, en vez de hacer esta diatriba, agarramos la parte del Estadio Cibao que tiene calles para nombrar adentro de a su alrededor? Tiene estructura, tiene un paseo donde podemos poner la estatua del Chilote, la de Dililoné, haciendo lo que hacía, que era deslizándose en primera para atrás, no era para adelante. La grandeza de Dililoné era como era que cuando el pitcher se viraba no le hacía out y el uniforme estaba sucio en el primer inning, en el primer out. El hombre se alcanzaba en primer día y ya el juego estaba completo. Entonces, Tony Peña quechando. Es mejor que tengamos las imágenes de nuestros líderes sembradas en cobre o en cualquier lugar, como las estatuas que tenemos de nuestros patricios, que el hecho de tener que nombrar o las calles de Santiago, alrededor del estadio, lo que sea, porque hay tanta gente y todavía falta, porque, como decimos siempre, el aguilucho más grande todavía no ha existido. Es el que venga y acabe con todo el mundo y dé 200 honrones y se comporte también igual. O sea que culturalmente nosotros todavía no estamos cerca de las grandes potencias a nivel deportivo. En Estados Unidos los estadios tienen nombre de empresas que hacen acuerdos de millonarios. Todavía eso no ha llegado a República Dominicana. Pero no, porque no nos hemos puesto en eso. El Estado puede venderlo. Yo lo dije el otro día. Vamos a venderlo. Porque el Estado invierte una serie de dinero, Alberto, tú lo sabes, cada año, durante todo el tiempo. Porque a ellos que les toca
2 meses antes, cuando el equipo dice, ¡ay, no hay pelota! Queremos usar el Porque estadio. esto está dañado. Entonces ahí aparece el presidente de la República que tiene que mandar a todo el mundo y entonces arreglan el estadio y se invierte un dinero. Y ese dinero puede venir para atrás con comercializaciones. Si hay telefónicas, si hay eléctricas que puedan patrocinar el estadio por un tiempo y ese recurso sirve para el mismo estadio en su remozamiento y para los mismos equipos, hay que hacerlo y reservar. No podemos cerrar ese nombre. Es mejor porque ya nos lo enseñaron ellos y yo dije en el podcast pasado, lo repito ahora, que eso se lo inventó Wesson de los Lakers, el dueño, cuando le puso el Great Western Forum y de ahí todo el mundo dijo, pues es verdad, y comenzaron a cambiar los nombres de los estadios para el estadio, la parte más comercial. Y entiendo que pasa lo mismo, y repito lo otro, todavía los que tienen nombre no tienen que ser perennes. Nosotros podemos mañana decir, bueno, Félix Sánchez, te queremos mucho, buenísimo, tenemos cosas. Ahora este estadio se va a llamar fulano de tal. Yo estaría todavía más de acuerdo si los nombres no tienen que ser perennes. Lo que pasa es que aquí hay que llevarlo elevarlo al Congreso. Sí, pero el Congreso es como país que yo lo estoy diciendo. Y entonces cambiarle el nombre cada 20 años tendría que ir una pieza al Congreso para tú cambiarle y buscar entonces quién está de acuerdo y quién no de que se cambie. Porque tú tienes que poner más de 200 personas de acuerdo. Entonces es una situación, pero lo que tú dices es real. Yo creo que nosotros no hemos llegado ahí todavía como país. Todavía a nivel cultural, eso no... Pero a mí lo que me preocupa es que muchos de los diputados que pueden haber votado o no, muchos de ellos ni saben quién fue Diloné. Y quizás muchos de ellos no saben ni quién fue Chilote Llenas. Entonces tú, irme con la ola de un grupo para yo decir sí o no. Por ejemplo. ¿Y dónde están los datos de lo que piensa la sociedad de Santiago? ¿Están las encuestas de la sociedad real? Tenemos, de los estamentos. Tenemos algunas versiones y vamos a seguir teniendo algunas opiniones de personas ligadas al deporte y no de qué piensa de eso. Hay algunos que prefirieron no opinar para inhibirse del tema y eso se respeta. Pero la realidad es que esos estadios principalmente que fueron construidos por el gobierno del presidente Trujillo tienen calles que bordean el parque. Yo creo que Manuel Mota, la calle que conecta la San Cristóbal con la oficina del Licey, bien podría llamarse Manuel Mota. Y la calle que sale y que mete y que te conecta con el Dogado del Escogido y las oficinas del Escogido, ¿por qué no pueden ponerle Felipe Alou? Y la calle que entra de la Tiradentes a que conecta la Tiradentes con la estatua de Marichal, ¿por qué no le pueden poner Osvaldo Virgil, que fue el primer dominicano? Y cada día dentro de la temporada tú haces una actividad con los regidores de la circunscripción 1, con la liga y los equipos y con la familia de esos atletas. En Santiago, por ejemplo, Tony Peña, una calle dentro del parque. ¿Hay parqueos? Puedes coger las áreas de parqueo. Es lo que te digo, Tony Peña una parte, Diloné no, porque ya Diloné lo tiene. Puede poner hasta el hermano que fue líder de rescate, Ramón Arturo Peña. Ya en San Francisco de Macorís, Julián Javier, que es el orgullo del pueblo en el béisbol, segunda base de Grandes Ligas, que dirigió ese equipo también, puede tener el nombre del estadio, pero ¿por qué no el hijo de él puede tener una calle? Que de ahí también. Entonces hay muchísimos factores. Algún día va a llegar lo que tú dices, que es lo correcto, que se le ponga arena tal compañía, estadio, banco tal. Va a llegar aquí en algún momento porque no estamos ajenos a eso, pero no ha llegado todavía. Esa es la realidad, no ha llegado. Yo creo que con el tema de Santiago debemos seguir escuchando las opiniones de la sociedad de Santiago, porque lo que tú dices, ver no solamente las encuestas, que hacerlo y ojalá que no deje el querer hacer un bien, un mal sabor en la sociedad, que es lo peor. Sí, yo, como te dije, yo creo que en el caso de Chilote fue más versátil dentro de la organización y esa versatilidad de él la convirtió en éxito. En el caso de Diloné fue un gran pelotero, revolucionó el juego, pero fue jugador y dirigente. Y después dirigió el Escogido y dirigió a los Gigantes. Y en los Gigantes fue una serie final contra el Licey. Es la realidad. Pero le dejaron esa potestad completa a los legisladores, lo cual yo creo que esa elección es un poco subjetiva
no es objetiva completamente. Yo lo llevaría a un ente de consulta, como tú bien dices, y más Santiago, que mantiene todavía esos foros del empresariado de Santiago, mantiene muchísimas cosas en Santiago, el Grupo León, muchísimas cosas que se pueden llevar ese tema para que mucha gente pueda pararse y decir lo que piensa, y de ahí entonces tomar decisiones. Dejen eso, si no hagan un plebiscito y pongan 4 urnas en la puerta del estadio para que el pueblo venga a votar durante un mes, coja su boleta pan y que la cuenten ahí. Yo creo que sí, así gana Chilote. Bueno, porque Chilote entonces si gana, el que gane es el que goza. ¿Tú sabes por qué? El que gane es el que el pueblo quiere. Porque Chilote la gente lo ve todavía pasillando, porque Chilote es directivo, accionista, y sus hijas también. No, y no solamente eso, vamos a decir todo lo que dijiste de él, es el rol que ha cumplido en la pelota dominicana, no solamente como ente de balance de las Águilas Cibaeñas, ente de balance del béisbol. Por eso el Chilote está metido en la liga y respetado por todos los equipos. Es vicepresidente de la liga actualmente, por su experiencia también. Tú mencionaste algo que va de la mano y se parece. Son temas similares. Que había que, 2 meses antes de empezar la pelota aquí, había que empezar a sacar titulares para que el gobierno empezara a mandar brigadas para remozar el parque. Tú sabes que no solo se esperaban brigadas para remozar el parque. Recuerda que, y tú lo recuerdas más que yo porque ya tú eras adulto en esa época, que había que ir a donde Balaguer para que mandara un dinero para empezar el torneo. Porque las arcas de la liga no tenía dinero. ¿Tú sabes quién quitó eso? Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que le da miedo decirlo, por cosas que no tienen que ver con el deporte. El que le puso pantalones largos de manera institucional y administrativa a la Liga Dominicana fue el doctor Leonardo Mato Berrido. Que hay mucha gente que no lo quiere decir porque inmediatamente relacionan una situación que a él le pasó anteriormente, y como él era un dirigente político también. Pero realmente, señores, cuando llegó Matos a la liga, don Leo Matos, eso se acabó. Y que había que esperar que el presidente mandara unos chelitos para que el torneo empezara. Porque el doctor Matos concibió cuál era el rol de la liga, que los fanáticos muchas veces no lo saben. Miren, la liga de béisbol y cualquier liga del mundo está compuesta por los equipos que son sus dueños, los socios, y ponen ese nivel ejecutivo. Antes ese nivel ejecutivo era un nivel que no ejecutaba. El doctor Matos, que tenía un cerebro extraordinario, lo tiene, es un hombre con una inteligencia superior y ha pasado por muchos cargos después del Estado, cumpliendo una gran función, dijo, no, pero que el trabajo mío es yo producir dinero para ustedes, no sentarme aquí en la liga para que los equipos me manden de lo que pasó en la temporada el dinero que yo tengo. Yo puedo como liga generar los recursos y es el ente, que es donde sale el dinero, que también es de los equipos, porque es que no es que la liga es contraria al equipo, la liga es una parte del equipo, entonces comenzó a producir juegos de estrella, es dinero de la liga, porque yo tengo que cumplir con estos compromisos de mi presupuesto, y si sobra dinero, es de ustedes. Si sobra dinero se queda aquí, porque al fin y al cabo es de todos nosotros. Y ese concepto que pudo durante todos esos años hacer el doctor, que además tuvo que tener muchas veces pantalones para evitar que el béisbol se fuera derrotado cuando aquel momento en que vinieron las franquicias de expansión que pudieron erosionar la cohesión, porque había franquicias que se iban a chupar el dinero. Y el doctor lo concibió también, llevando a los equipos al entendimiento de que había que sacrificar a algunas comunidades después de aquel apertura que se hizo para que entrara Puerto Plata, entraran los Caimanes de San Cristóbal, esa parte, y decir, espérate, es que todavía no tenemos la madurez para que esta gente puedan tener los recursos. Y se quedan entonces los 6 equipos que todavía tenemos, que eran 2 más en expansión de los equipos tradicionales, que eran los 4. Entonces llegó y se quedó San Francisco de Macorís y La Romana, que siempre ha tenido el respaldo del Central Romana Corporation y ha llevado cargando sobre sus hombros para esa comunidad el béisbol que todavía al sol de hoy llevan con mucho decoro. ¿Quién es el propulsor de que grupos económicos estén detrás de equipos de pelota de invierno? Es el doctor Matos. Y yo voy a explicar por qué.
que ese cuento se hace poco, porque hay generales que no tienen que nadie le escriba. El primero que enfrentó a Monchín Pichardo, que en paz descanse, y que fue un gran gestor del béisbol, fue el doctor Matos, con los forfí aquellos. Eso hay que decirlo, Eso hay que decirlo, porque anteriormente a quien reemplaza el doctor Matos es al licenciado Pollo Herrera, que el licenciado Pollo Herrera hoy está en la Confederación, pero que era socio del Licey también. Pero un hombre del Licey, que ha sido un gran comisionado de béisbol. Enfrenta a Monchín Pichardo, que nadie se atrevía. Pero recuerden esto, que con la crisis aquella de las Estrellas Orientales, quien logra persuadir empresarios para que se hagan cargo de las estrellas fue el doctor Matos. Pero que primero en ese año él se queda con el equipo como liga. Administrador secuestrario. Claro. Y después ahí llama a esos empresarios, que son los que es cuando entran los empresarios que todavía hoy están con el Escogido, fueron los que entraron por primero. Claro. Y vino. Pero que ese cuento no se ha hecho. Y también, cuando se vendió el Escogido y se logró que ese grupo económico, que esos 3 grupos económicos entraran, el doctor Mato tuvo mucho que ver. Y no te quiero yo ni decir cuando entraron las empresas que manejan hoy, los gigantes. Él fue el propulsor, porque los gigantes venían de una crisis de cuando Miguel Tejada, y pasaron algunos apoderados ahí que no pudieron cumplir con las operaciones del equipo, que yo no voy a mencionar su nombre porque son amigos de uno, y ese no es el criterio del proyecto, de este proyecto. Pero el doctor Mato tuvo en medio de toda esa crisis, apagó todas esas rebeliones. Y tú sabes que la parte donde él, digamos, es protagonista, no solamente hablando con los empresarios, es primero haber dado la personalidad al béisbol para que fuera un producto que brillara. Porque tú no inventaras un desastre. Y él lo había convertido con su liderazgo y con su fuerza, digamos, con el hecho de imponer una serie de cosas que eran necesarias en la inmadurez con la que la liga se manejaba hasta su llegada, y entonces poder tener ese producto para que gente dijera, sí, yo puedo meter mi cuarto ahí, porque ahí hay algo que está pasando que es bonito, la juventud dominicana se está enamorando del producto, ya está entrando, está organizada. Y nos estamos olvidando, Ernesto, nos estamos olvidando que cuando la crisis de las Águilas, que inclusive la oficina de las Águilas fue cerrada por una situación de grupos y tendencias, quien le dice a Chilote que administra las Águilas, ¿quién fue? No fui yo, no, ni tú, fue el doctor Mato. Él vio en Chilote un ejecutivo, pero Chilote no estaba en eso en esa época. Entonces, fíjate la luz de este hombre que cada vez que hay un problema, para salvar el proyecto, él busca gente que él entiende que tienen el perfil para manejarlo. Además de que busca gente que tiene solvencia económica y cierta prestancia para que puedan manejar los equipos. Y hasta hoy, ahí están las estrellas. Con esos 2 grupos económicos. Están los gigantes, está el Escogido. Te voy a dar un ejemplito como chisme, para que tú lo quieras concebir el béisbol desde el punto de vista de él. Tampoco tú como narrador podías acabar con el evento y el estadio. Te sacaban. Él mismo te mandaba a decir, tú eres que va a coger el micrófono mío para acabar con este estadio. Te va de ahí. Tú sabes que yo siempre le critiqué a él, y se lo pude decir personalmente, su distancia con la prensa. Siempre se lo critiqué. Era muy hermético con la prensa. Cosa diferente al actual presidente, que es más abierto, a pesar de que viene de una misma línea política, que tenían la prensa un poquito distante, que después yo lo entendí, que era que cuando él era funcionario público en la época de Balaguer, la prensa en un momento no fue muy aliada del gobierno. Entonces él llevó ese mismo concepto de proceder a la Liga Dominicana, pero ya ahí estaba manejando un deporte, entretenimiento, espectáculo, y que la prensa siempre quería hablar con el presidente de la liga. Y él fue muy hermético siempre. Otra cosa que te voy a decir. ¿Cuándo fue que se permitió o que se logró que se transmitieran los 3 juegos al mismo tiempo? ¿En qué gestión? Porque fue Julito que propuso eso. Esa es otra, que a Julito lo acaban por muchísimas situaciones cuando entró a la pelota. Y Julito lo que trajo fue cosa buena, porque fue el primero que transmitió los 3 juegos. La CNT. ¿Tú te recuerdas de eso? Porque aquí hay cosas que la gente no quiere decirlo, porque se enfocan solamente y no ponen la cosa en una balanza.
Hay cosas malas, pero fíjate lo bueno. Si lo bueno está por encima de lo malo, deja lo malo para otro día. Porque Julito, a nivel comunicacional, la pelota tiene mucho que agradecerle. Sin embargo, ¿a quién tú has visto hablando de eso? ¿De qué estadio le van a poner el nombre de Leonardo Mato Berrío? No, no, ¿A qué estadio? no. El doctor Mato Berrío no llega ahí realmente, no llega a que le pongan el nombre de un estadio. Pero hay que decir que sus años en la liga tuvo más luces que sombra. No, claro que sí. Yo creo que todo el mundo, inclusive aquellos que estuvieron con él en esa gestión como dueños de equipo, tienen la misma impresión y lo mismo considerando que estamos nosotros externando hoy. Sí, pero el gran público no conoce esas interioridades de soluciones que hoy son lo que tienen la pelota todos los años establecida ya en la agenda nacional. Si no fuera por esos cambios estructurales y esos movimientos que él hizo, que no se cuentan, porque como él era una figura que se reía poco y era hermético y venía de la política y venía con situaciones, la gente se enfocó ahí. Pero aquí le hicieron esta campaña al doctor Mato, de gente que nunca ha ido al play y que no sabía que parte de lo que estábamos viviendo en la pelota a nivel comercial y, como tú bien dijiste, a nivel de fortaleza institucional, se lo debíamos a él. Y miren que conte, porque ahorita van a decir, es que Alberto es en llave del doctor Mato. Yo conozco al doctor Mato, he hablado con él 3 veces en mi vida, pero yo no soy un loco, yo tengo que ver, y yo viví ese momento en la pelota, en muchísimas facetas, que si narrando, comentando, que comercializando, yo viví eso. Yo recuerdo como ahora la crisis de los gigantes, recuerdo como ahora la crisis aquella de cheque sin fondo, recuerdo como ahora el problema de las estrellas, recuerdo como ahora cuando se vendió que había un grupo que manejaba 3 equipos y que no le convenía la imagen de la pelota, y él manejó todo eso y pudo manejar lo que al final la pelota salió gananciosa. Y dignificar con dinero, trayendo también a gran comercializador, que en paz descanse, Juanchi Sánchez, para que trabajara con los productos que eran de la liga, que eran los juegos de estrella, las series que venían de fuera, y la misma participación del equipo como equipo en la liga dentro de la Serie del Caribe. ¿Con quién llega Alejandro Peña a la liga? Fue con el doctor Mato. Él dijo, bueno, pero este es el hombre que maneja una de las principales agencias publicitarias, que yo lo quiero aquí. Y fue así que llegó. Que lo hicieron inclusive vicepresidente de mercadeo. Entonces, todo lo que uno ve que se queda en unos aposentos de reuniones y de despachos, que después de ahí es que sale el éxito comercial y de imagen y comunicacional de nuestra pelota, fue en esos años del presidente de la liga, el doctor Mato Berrío. Esta gestión del licenciado Mejía, un amigo de mucho tiempo, ha sido una gestión más democrática, la realidad, más plural. Ha sido una gestión que han sacado la marca Lidón al extranjero, con muchas precariedades por los últimos eventos entre Licey y la empresa del empresario de Nueva York, que ha estado involucrado David Ortiz también. Que en el fondo el propósito es positivo. El problema es que no se han entendido. Ahí pasó algo que tú no te has dado cuenta en el Licey. Desde que llegó Miguelón a coger la presidencia de nuevo, firmó con la empresa de tiquetera, de boletería, que era la queja de la afición liceísta, que tenía problemas con el mercado negro y acusación de la misma directiva. Sin embargo, la primera noticia pública de la gestión de Miguel Guerra es que él hace una alianza con Huepa Ticket, que era el clamor de la afición grande liceísta. Pero por las grandes filas que tenían que ser ya los mismos abonados para ir a buscar una boleta para ir a las finales. Cuando le Había da, que mandar el chofer. cuando del lado o usted mismo si iba el día entero con su cantina, porque yo fui con mi cantinita. cuando del lado del escogido, con un clic, tenían todo. Y era la queja que tenía el fanático liceísta, que es mayor que y este muchacho llega, y la primera rueda de prensa pública es diciendo, señores, se acabó, nos vamos con Huepa Ticket. Que yo no sé por qué Ricardo no lo hizo ni lo que estaban antes. No sé, porque no lo he hablado con él, pero quiero darle crédito a Miguel, que inmediatamente pensó en el corazón del fanático. Puso el oído en el corazón del fanático y mira lo que está pasando.
tenemos también una gestión de un béisbol ya con pantalones largos. Era dispararlo, eso es lo que está haciendo Vitelio en el buen trabajo, porque de ahora en adelante seguir acrecentando el producto y se está logrando ya en esta época que estamos hablando hoy en este podcast que es 1 de agosto, ya entró agosto, compadre. Mes 8. Ay, papá. Mira, entonces ya estamos hablando de pelota y ya la gente está caliente y el béisbol tiene tanto arraigo que los equipos están haciendo sus ruedas de prensa y todas sus gestiones para comenzar. Faltan 3 meses, agosto completo, septiembre y un poquito de octubre para arrancar el béisbol. Se está dando algo los últimos 3 años y se va a dar de nuevo, que nunca se daba antes. Se está dando algo a nivel deportivo en la parte de comercialización inédito. ¿Cuál es? ¿Tú recuerdas que nunca el basquetbol de la capital se juntaba con la pelota? El basquetbol era mayo, junio, julio. El basquetbol de la capital empieza en septiembre. Y yo veo que las mismas marcas que apoyan la pelota están apoyando el basquetbol. Es que se llenan los dos, son dos públicos diferentes. Pero eso no se... Te voy a decir cuál es la expresión, es gente pató. Pero no se daba antes. No, No claro. se daba antes. Inclusive, la misma marca decían, mira, para el basquetbol son 100 y para la pelota tengo 10 millones. O un poquito más. Pero era porque el basquetbol, calendarizado en verano, fíjate que ha cambiado. Y a veces tú ves el Licey Águila lleno y aquí en el Centro Olímpico lleno también. Y un espectáculo de voleibol. Si hay un torneo de voleibol, se llena el voleibol, se llena el estadio, se llena todo. O sea, así es que la ciudad, obviamente, no. Ponte a pensar que el estadio tiene el mismo tamaño que hace 50, 60 años, compadre. No, tiene menos fanáticos. Bueno, exacto, menos. Y la sociedad alrededor de ella creció. Es una locura. O sea, esto es una ciudad con pantalones largos. Estamos viviendo una final de la Liga Nacional de Baloncesto, que también hay que decir que muchos de los dueños de la liga, de los equipos de la liga, son los mismos dueños de los equipos de pelota. Y hasta de fútbol. Y hasta de fútbol. En la final están los Titanes, que han estado en 4 de los últimos 5 años. Y en el primer año del empresario Manuel Estrella, los Metros se meten en la final. Los Titanes ganaron, cuando grabamos hoy, habían ganado el primer juego. Pero yo quiero hablar de la Plaza de San Cristóbal. Una plaza poco estudiada y valorada por los expertos en deporte y de baloncesto. La primera vez que yo fui a San Cristóbal a un juego de basquetbol fue un domingo al mediodía. Y yo dije, no, yo no voy. ¿Por qué? No, pues yo, ¿y qué basquetbol es eso? Y que al mediodía. Y no va a ir nadie. Bueno, cuando yo llegué, la fila llegaba a la calle para ver el Ciro Pérez con el otro equipo que lleva mucha gente, ahora no recuerdo. Ernesto, la Plaza de los Titanes en San Cristóbal ha sido la más exitosa con relación a público de todos los equipos de la liga. ¿Qué te dice eso? Que en San Cristóbal, que es una provincia grande, de la más grande, hay deseo de tener un equipo profesional. Ya lo tuvieron con los Caimanes, fracasaron. Pero el equipo de baloncesto, la movida, yo no sé si fue Roberto que tuvo esa decisión, pero tuvo que haber sido él porque él es el presidente del equipo. La movida de llevar a San Cristóbal se llena todos los días. Por ejemplo, el próximo juego, no sé si es hoy o mañana, a las 6 de la tarde ya tú no puedes entrar en la final. Pero lo viví yo en la semifinal con los Leones, que se lleno a capacidad. Tú sabes que las zonas industriales, para hablar un poquito de la psicología social y de la parte demográfica, que está enquistada por el 12 de Jaina y en adelante, ha comenzado, ya lo pueden ir a ver en Barahona, a crecer, donde ejecutivos que están ahí ya no vienen a vivir a la capital. Tienen buenos lugares residenciales entre San Cristóbal y Jaina, más pegado allá. Entonces, la comunidad siempre ha sido muy deportista, principalmente se caracterizaba por el fútbol. Y ahí estaba enquistada la sede de la Federación de Fútbol. Pero tuvieron pelota cuando tuvieron los Caimanes.
¿verdad? Y trataron de hacerlo. Y yo creo que siempre ha sido muy deportista y lo ha demostrado. O sea que le auguramos éxito. Yo creo que hay otros deportes que pueden poner esa mirilla ahí para seguir viendo esa comunidad como una comunidad pujante. Tú sabes que la política me ha permitido conocer el país 4, 5, 6 veces entero. Pero en estos días me llevé yo una impresión muy grande en Villatapia. El deporte rey de Villatapia no es ni el básquet, ni el fútbol, ni el béisbol. Yo dije, ven acá, pero voleibol de playa. Son los campeones. Pero entonces cuando voy a Salcedo, lo que me dicen que en Salcedo se juega basquetbol, se juega pelota, pero el deporte que más impactado en los últimos años, ¿sabes cuál es? El balonmano. Ellos tienen un torneo superior de balonmano con refuerzos. Y es para que tú veas que nosotros hemos crecido tanto como país, que ya hay provincias que el deporte que juega la juventud no es la pelota, ni el fútbol, ni el básquet, es otro. Y es el deporte que nos regaló Mary Lady, el balonmano. Sí. Porque ese es el deporte que ella comenzó. Y que quien la cambió al atletismo fue el ex secretario de Deporte, ministro de Deporte, que estuvimos compartiendo con él recientemente, el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Pero es algo que a mí me llama la atención, porque en la capital solamente hay un techado de balonmano que está en el Parque del Este, que se hizo por los Juegos Panamericanos. Yo quiero que tú veas el techado de Salcedo. Yo quiero que ustedes vayan a ver la cancha de voleibol de playa de Villatapia. En Villatapia hay playa. No, en Villatapia no hay playa, pero la gente hicieron los Juegos Nacionales ahí y entonces esos juegos fomentaron la práctica del voleibol de playa y la gente juega voleibol de playa. Claro. Es interesantísimo eso. Ya vimos los Juegos Olímpicos de París, que fue en el centro de París que se hizo el voleibol de playa. Correctamente. Y lo veías ahí, es una infraestructura solamente que hay que hacer y hay muchas estructuras en el extranjero, en Estados Unidos, que tienen complejos de casas y adentro en el club hay voleibol de playa. Tira la arena y ahí pone la cancha y se hace el 3x3 fácil. En El Salvador, por ejemplo, yo fui en el 2023 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y yo me sorprendí, Ernesto, como en el centro de la ciudad, en el casco urbano, el gobierno construyó un estadio de fútbol playa. Ese es el deporte de ellos. Claro, el deporte de ellos es el soccer, el fútbol. Pero el deporte que se está jugando en la juventud y que está de moda y donde ellos ganan medallas y les va muy bien, fútbol de playa. Un estadio de fútbol de playa. Eso aquí lo está tratando de meter en el país el ex secretario general de la federación, Arturo Hensen. Y la gran parte de los infraestructuras de hoteles tienen fútbol playa. Tienen la arena en la playa y ponen las dos y los muchachitos, los jóvenes le encanta. Creo que viene un evento ahora de fútbol playa para allá, para la costa norte, que fue Arturo que me lo comentó. Pero lo que te quiero decir que ya el mundo ha cambiado tanto. Y no el mundo, en el mismo país de uno va y viaja a sitios y hay deportes que tú nunca te imaginaste que sean el deporte principal de las escuelas y los clubes, como lo vi yo en Villatapia y en Salcedo. Y el pádel está creciendo muchísimo en un target de la sociedad, pero ahí viene el pickleball tocándole los pies al pádel también, que se juega y es más económico que el pádel. Claro. Así que vamos a ver. Es una revolución de deporte por todas partes. Aquí estamos enfrentando también, para no dejar pasar el podcast sin hablar del béisbol de Grandes Ligas, con el hecho de algunas lesiones, pero más que todo los cambios que se sucedieron ayer. Ya los equipos están conformados, se cerró la fecha límite ya a las 6 de la tarde del día de ayer, donde algunos equipos salieron ganando, hubo cambios para otros equipos. Recuerden que es un deporte de equipo. Los deportes de equipo no significa que esos cambios van a dar al traste con que el equipo juegue mejor. Un ejemplo es el equipo de los Gigantes de San Francisco, que después que tienen a Devers le ha ido mal. Y el Boston, después que salió de Devers, le ha ido bien. Porque no solamente, es que tiene que ver una estructura completa. Y aquellos que lleguen van a tener que aportar la deficiencia de un team que está adelante y que necesita eso. Los Yankees han puesto su bullpen un poquito más fuerte.
Se ha hecho cambios todavía en otros equipos. Jesús Sánchez, por ejemplo, jugador de los Marlins, ha pasado para otros equipos. Laureano también. O sea, ha habido una serie de... Yo pensé que los Yankees iban a coger al venezolano, a Eugenio. Eugenio, que obviamente se fue con los Marineros de Seattle. Lo dejaron pasar. Él, o a menos que no fuera que él quería volver a su equipo, lo estaban esperando su gente de Seattle y lo esperaron ahí. Houston se puso bien y ha traído también inclusive fuerza para juntar ahí con los dominicanos. Miguel Andújar se fue a Cincinnati. Sí, pero uno siempre espera como que en esa fecha límite los equipos como Yankees, Boston y Dodgers se fortalezcan. Los Metros también, uno siempre espera ahora, últimamente que están invirtiendo, pero fíjate que ese que fue, era quizá de los infield o de los peloteros del medio del line más cotizado, el venezolano Eugenio Suárez. Y sonó mucho para ir a Nueva York y se quedó en otro equipo. Ahí hay como unos cambios sentimentales, porque el de Carlos Correa tiene que ser sentimental. ¿Por qué? Hoy Houston vuelve a buscar a Correa y le dice, ven para acá. Y le hacía falta Correa a Houston. Ellos salieron de él y le están diciendo que ¿qué le aporta a él? Liderazgo, diciendo tú eres de nosotros. Cuidado si es eso. Abajo en la cueva, que es un líder. Y es la única explicación. Y además Carlos salió lesionado en los últimos partidos. Hay otros cambios más. Ayer yo viví una experiencia narrando un juego que nunca lo había vivido en toda la carrera de 42 años. Un jueguito de anoche, Cincinnati está jugando con el equipo de los Bravos. El juego está 3-3 en el séptimo inning. Teníamos chances porque José Luis Mendoza y yo hemos narrado los últimos 3 partidos, 2 extra innings. Entonces decíamos, bueno, entonces me escribe un amigo que era Fernando Ravelo Hanna por WhatsApp y me dice, por fin te salvaste del extra inning, porque el juego estaba 3-3 y en el octavo, en la primera del octavo, los Bravos hacen 8 carreras. Wow. Y me dice, te salvaste del extra inning, 11-8. Señores, en el final del octavo, Cincinnati hizo lo que yo nunca en mi vida había visto. Los 8 bateadores que batearon, ninguno se hizo out y se empató el juego a 11 y nos fuimos extra inning. Eso fue culpa, ¿sabe de quién? Del rey de los extra innings. Vino a sentarse. José Antonio Meda. No estaba ahí, José Luis Mendoza. Yo pensaba. Con José Luis. Pero miren, señores, y lo que quiero comentar es eso, porque si lo pueden buscar, lo ven. 8 bateadores batearon. Todos dieron de hit y todos anotaron, porque el último palo de ese octavo bateador fue un jonrón, limpió las bases. El inning estaba sin un out, el juego estaba 11-11. En el octavo inning se hicieron 8 arriba y 8 abajo. Ganamos 16 carreras. Bueno. Y entonces en el noveno se fue. Ahora vamos a ver cómo le va a los equipos con esto que vamos a ir comentando poco a poco los cambios. No hacemos nada con hoy definir esos cambios que están por todas partes. Y lo que queríamos era comentar, tener algunos peloteros importantes dominicanos que han cambiado de equipo y que están ahora en equipos que podrían ser contendores o que son contendores, están tratando de llegar a la final, allá a la postemporada con esos cambios que han hecho. Pero ningún cambio fue determinante, que es lo que tú estás diciendo. O sea, no hubo nada del otro mundo. Boston dio a Durán para que se fuera a otro equipo. O sea que no hay nada importante. Nosotros nos vamos entonces y seguimos con ustedes. Le vamos a volver a recomendar que repliquen, se suscriban, que le den a la campanita y que compartan con nosotros este proyecto de comunicación digital. Hablan los expertos.